¿Cuántas veces te has dicho, mañana empiezo a correr? Esta semana, la que viene, cuando termine el trabajo, cuando llegue el buen tiempo. Y así pasan los meses y los años. No es que seas vago, no es que no tengas fuerza de voluntad, es que nadie te ha explicado cómo empezar de verdad, sin que duela, sin que te lesiones al tercer día, sin sentirte ridículo parándote a los 5 minutos. Hoy cambia eso. Porque existe un método tan sencillo que parece una trampa. Y funciona exactamente por eso. Bienvenido o bienvenida a este canal. Si es la primera vez que lo ves, te cuento rápido de qué va esto. Este canal está pensado para personas normales, no para atletas, no para gente que ya lleva años corriendo, para personas normales que quieren empezar desde cero, o que lo han intentado antes y no han conseguido que sea algo constante en su vida. También es para amateurs que ya corren de vez en cuando, pero quieren hacerlo con más cabeza, sin lesionarse y sin sufrir cada vez que salen. Aquí no vamos a hablar de entrenamientos extremos. No vamos a hablar de ritmos imposibles ni de correr 40 kilómetros a la semana desde el primer mes. Eso no es lo que funciona para la mayoría de la gente. Vamos a hablar de algo mucho más valioso. Constancia, progreso real y entender cómo responde tu cuerpo cuando empiezas a moverte después de mucho tiempo parado. Porque la realidad es esta. El ejercicio no tiene que doler para funcionar. El sufrimiento no es una señal de que lo estás haciendo bien. Es muchas veces una señal de que lo estás haciendo mal. Si tu objetivo es sentirte mejor, tener más energía, descansar mejor, bajar de peso de forma progresiva o simplemente llegar a correr 5 kilómetros sin parar, este canal es para ti. Antes de hablar de kilómetros, de ritmos, de zapatillas o de carreras populares, tenemos que preparar algo mucho más importante que el cuerpo. Tenemos que preparar la mente. Y sé que eso puede sonar a motivación de póster o a frase de Instagram, pero no es eso. Estoy hablando de algo muy concreto y muy práctico. El error número 1 al empezar a correr, y lo comete casi todo el mundo, es querer hacerlo todo bien desde el primer día. Salimos con ganas, con música, con las zapatillas nuevas, y en la cabeza tenemos una imagen de nosotros mismos corriendo sin parar durante 30 minutos, como en las películas, como esa persona que vemos por el parque que parece que lleva corriendo desde que nació. Y claro, a los 8 minutos nos quedamos sin aire, nos duelen las piernas, el corazón va a 1000 por hora y pensamos, esto no es para mí. Pero no es que no sea para ti. Es que acabas de pedirle a tu cuerpo algo para lo que no estaba preparado. Es como si alguien que nunca ha tocado una guitarra se sentara el primer día y esperara tocar una canción entera sin errores. No funcionan así. Nadie lo esperaría. Pero con el ejercicio, por alguna razón, sí nos lo exigimos. Entonces, ¿qué hay que cambiar en la cabeza? Primero, el objetivo de las primeras semanas no es mejorar tu forma física. Es crear el hábito de salir, moverte y volver a casa con buenas sensaciones. Repito eso porque es importante. El objetivo no es ponerte en forma. El objetivo es que salir a correr se convierta en algo que haces sin pensarlo, como lavarte los dientes. Segundo, quita la presión del rendimiento. No importa cuánto corres. No importa si tienes que parar. No importa si alguien te adelanta. Lo único que importa es que saliste. Y tercero, y este es el más difícil de aceptar. Correr no tiene que doler. Hay una idea muy extendida de que si no sufres, no estás entrenando, que el dolor es señal de progreso. Y eso es, en la mayoría de los casos, completamente falso. Si cada vez que sales a correr lo pasas mal, tu cerebro va a asociar correr con algo negativo y va a buscar excusas para no hacerlo. Eso no es debilidad. Es biología básica.
El secreto es salir y que tu cerebro diga, oye, eso no estuvo tan mal. Ese es el primer paso real. Y aquí entra el método del que te quería hablar hoy. La filosofía de los 10 minutos. Es tan simple que cuando lo oyes por primera vez parece que no puede funcionar. Y precisamente por eso funciona. La idea es la siguiente. Cuando salgas a correr, el único compromiso que tienes contigo mismo es este. Correr 10 minutos. Solo 10 minutos. Y al llegar a esos 10 minutos te haces una pregunta honesta. ¿Cómo me siento? Si te sientes bien, sigues. Si no te sientes bien, si estás agotado, si el cuerpo te está pidiendo parar, te das la vuelta y vuelves a casa. Eso significa que, como máximo, habrás corrido 20 minutos. 10 de ida y 10 de vuelta. Ahora, lo que hace especial a esta regla no es la parte física. Es la parte psicológica. ¿Cuál es el mayor obstáculo para salir a correr? No es el cansancio. No es el tiempo. Es la negociación mental que tienes contigo mismo antes de salir. Es que son 40 minutos. Es que hoy estoy cansado. Es que llueve un poco. Es que mañana puedo hacer más y hacerlo mejor. Tu cerebro es muy bueno encontrando excusas. Y tiene razón. Si el plan es correr 40 minutos y estás cansado, tu cerebro va a presentar un caso muy sólido para no salir. Pero si el plan es solo 10 minutos, de repente esas excusas pierden fuerza. ¿Que estás cansado? 10 minutos aguanta cualquiera. ¿Que llueve un poco? Son solo 10 minutos. ¿Que no tienes ganas? 10 minutos y listo. Esta regla elimina la presión antes de salir, y eso es lo más difícil. Pero hay algo más. En la práctica, ¿sabes qué pasa la mayoría de las veces? Que a los 10 minutos no te das la vuelta. Porque una vez que estás fuera, con el cuerpo en marcha, con el aire fresco, con la música puesta, seguir no cuesta nada. Lo difícil era salir, y eso ya lo has hecho. Entonces corres 15, 20, a lo mejor hasta 30 minutos, no porque te hayas obligado, sino porque tu cuerpo y tu mente estaban listos, y no lo sabías hasta que empezaste. Y en los días que sí te das la vuelta a los 10 minutos, tampoco ha pasado nada malo. Has salido, tu cuerpo se ha movido, has cumplido el trato contigo mismo, y eso, con el tiempo, construye algo que vale mucho más que un entrenamiento intenso que odias. Construye el hábito. Esto no es entrenamiento, es negociación con tu mente. Hay días que tu cuerpo de verdad necesita menos. Un día de mucho trabajo, de poco sueño, de estrés acumulado. Ese día, salir 10 minutos y volver es perfectamente válido. Es inteligente, no es rendirse. El error es forzar siempre el mismo esfuerzo sin escuchar cómo estás. Los corredores más consistentes no son los que entrenan más duro, son los que saben cuándo apretar y cuándo soltar. Los primeros días, la regla es sagrada. Sal con el objetivo de 10 minutos. Nada más. Sin aplicación calculando ritmos, sin plan de entrenamiento, sin compararte con nadie. Sales, mueves el cuerpo y vuelves. Si puedes correr esos 10 minutos sin parar, genial. Si tienes que mezclar trote y caminata, también genial. El ritmo, la distancia, el tiempo total, eso viene después. Primero, el hábito. Oye, si lo que estás escuchando tiene sentido para ti, te pido un favor pequeño. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Aquí vamos a construir todo este proceso paso a paso, con lógica y sin prisas. No vas a encontrar atajos, pero sí vas a encontrar un método que funciona. Vamos con la segunda parte. Ya hemos hablado de la mente. Ahora vamos con el cuerpo.
Y lo primero que quiero que sepas es esto. Tu cuerpo no está roto. Da igual cuánto tiempo llevas sin hacer ejercicio. Da igual si tienes sobrepeso, si tienes 50 años, si tu última actividad física fue en el colegio. Tu cuerpo está diseñado para moverse. Solo necesita que lo hagas con cabeza. Y la primera regla para hacerlo con cabeza es esta. Cualquier punto de partida es válido. Que hoy solo puedes caminar. Caminar está bien. ¿Que puedes trotar muy despacio durante 5 minutos? Perfecto. ¿Que tienes que mezclar 1 minuto corriendo con 2 minutos andando? Eso es exactamente lo que deberías estar haciendo. El método de correr y caminar alternados tiene nombre. Se llama método Galloway y lo usan no solo principiantes, sino corredores con años de experiencia que quieren recuperarse de lesiones o simplemente correr más tiempo sin desgastarse. No es rendirse, es estrategia. ¿Cómo saber si estás yendo demasiado fuerte? Hay una regla muy sencilla que se llama el test de conversación. Si mientras corres puedes hablar con alguien a tu lado con frases completas, sin quedarte sin aire entre palabra y palabra, vas a un ritmo adecuado. Si no puedes decir más de 2 palabras seguidas sin jadear, vas demasiado rápido. Así de simple. Cuando termines una sesión, debes tener la sensación de que podrías haber hecho un poco más. Ese podrías haber hecho más es exactamente lo que buscas al principio. Porque significa que no te has pasado, que mañana vas a poder volver a salir y el día siguiente también. Ahora vamos a hablar de cómo saber de dónde partes. Porque hay algo que frena a mucha gente al empezar. No saber cuál es su nivel real. Algunos se piensan que están peor de lo que están. Otros se sobreestiman y salen demasiado fuerte. Y ambos errores llevan al mismo sitio: la frustración. Para esto existe el test de Cooper. Es una prueba muy sencilla. Llevas un cronómetro o usas el temporizador del móvil y corres durante 12 minutos. Nada más. Y al final, mides qué distancia has recorrido. No hay trampa. No hay fórmula complicada. Corres 12 minutos a tu ritmo, no al límite, a tu ritmo, y ves cuántos metros has cubierto. Ese número es tu punto de partida. No es bueno ni malo. No te dice si eres lento o rápido. Te da una referencia, una foto de dónde estás hoy. Y lo más valioso del test de Cooper no es el resultado en sí. Es lo que puedes hacer con él en el futuro. Imagínate que hoy haces el test y recorres 1800 metros en 12 minutos. Dentro de 3 meses vuelves a hacerlo y recorres 2000 metros. Esos son 200 metros más. No en un sprint, sino corriendo a ritmo cómodo durante 12 minutos. Eso es progreso real y medible. No una sensación, sino un número concreto. Y cuando tienes progreso medible, la motivación se sostiene sola. No necesitas que nadie te empuje. Los datos te empujan. Te recomiendo hacer el test de Cooper antes de empezar con el método de los 10 minutos, o en la primera semana. Así tienes tu línea de base. Hay otro error muy común que quiero que evites. Correr demasiado rápido. Y no me refiero solo a que vayas a un ritmo que no aguantas. Me refiero a que tu corazón vaya a un número de pulsaciones que está por encima de lo que es útil para el tipo de entrenamiento que estás haciendo. Para entender esto, necesitas saber cuál es tu frecuencia cardíaca máxima, y hay una forma sencilla de estimarla. Se llama la fórmula de Tanaka, y es esta: 208 menos 0,7 multiplicado por tu edad. Ponemos un ejemplo. Si tienes 40 años, la cuenta es 208 menos 28. Resultado: 180 pulsaciones por minuto. Esa sería tu frecuencia cardíaca máxima estimada.
En las primeras semanas, el objetivo es trabajar entre el 60 y el 75% de tu frecuencia cardíaca máxima. En el ejemplo de antes, eso sería entre 108 y 135 pulsaciones por minuto. Ese rango se llama zona aeróbica, y es donde ocurre la mayor parte de la adaptación cuando empiezas a correr. Tu corazón se hace más eficiente, tus músculos aprenden a usar el oxígeno mejor, y tu cuerpo empieza a quemar grasa de forma sostenida. Si vas por encima de ese rango, no estás entrenando mejor, estás gastando más de lo que necesitas, acumulando fatiga y aumentando el riesgo de lesión. Pero si no tienes pulsómetro, no te preocupes. Vuelve al test de conversación. Si puedes hablar mientras corres, estás bien. Si no puedes, reduce el ritmo. Esa sensación corporal es siempre más fiable que cualquier número en una pantalla. Si estás empezando a correr, o si llevas tiempo intentándolo sin mucho éxito, guarda este video. Guárdalo en favoritos, en una lista de reproducción, donde quieras, porque te va a servir de referencia cada vez que sientas dudas, o que no sepas cómo continuar. Lo que acabas de escuchar es la base. Todo lo demás viene después. Y llegamos al final del episodio con el objetivo que casi todo el mundo tiene cuando empieza a correr. Los 5 kilómetros. 5K. Esa barrera que parece enorme desde donde estás ahora, y que, te lo prometo, es totalmente alcanzable para cualquier persona que empiece con el método correcto. El error más común es obsesionarse con la distancia. Hoy voy a intentar llegar a 5 kilómetros. Y salen, fuerzan, llegan al 3,5 con la lengua fuera. Siguen porque el objetivo eran 5. Lleguen al límite, vuelven a casa destrozados, y al día siguiente no pueden ni bajar las escaleras. Eso no es correr 5 kilómetros. Eso es sobrevivir a 5 kilómetros. Y no es lo mismo. El secreto real de los 5 kilómetros no es forzar la distancia. Es construir el tiempo. Cuando tu cuerpo se acostumbra a correr de forma cómoda durante 20, 25 o 30 minutos, los 5 kilómetros llegan solos. La primera semana, mezclas caminar y trotar. 1 minuto trotando, 2 minutos caminando, y así durante 20 minutos. La segunda semana, alargas los tramos de trote, 2 minutos corriendo, 1 caminando. A las 3 o 4 semanas, muchas personas ya pueden correr 10 minutos seguidos sin parar. A las 6 u 8 semanas, 20 minutos sin parar. Y cuando llegas a los 20 minutos corriendo de forma cómoda, los 5 kilómetros son solo cuestión de mantener ese ritmo un poco más. No hay magia, no hay secreto especial, solo progresión lógica. Correr no tiene que doler, tiene que sumar. Tiene que sumar energía a tu día, no quitártela. Tiene que sumar bienestar, no fatiga acumulada. Tiene que hacer que al día siguiente tengas ganas de volver, no ganas de que no llegue nunca más. Cuando correr te suma, se convierte en hábito. Y cuando es un hábito, los 5 kilómetros son solo el primer hito de algo mucho más grande. En el próximo episodio vamos a hablar de qué hacer antes de comprar zapatillas para correr, de los errores más comunes al comprarlas, de por qué la zapatilla más cara no siempre es la mejor para ti, y de cómo debemos comenzar a preparar el cuerpo. Así que si no quieres perdértelo, suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo.